Hechos 3:16 dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hoy el tema que me toca compartir se llama sanados por la fe. De hecho, una de las palabras que dice el Señor Jesucristo es que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene del griego pistis, que significa darle credibilidad, darle el poder de confianza en una persona. Entonces, cuando venimos a Dios, es esa confianza que tenemos en Él, que en Él todo lo podemos hacer, que si Él dice que somos sanos por sus llagas, nosotros lo debemos de creer. Hay una certidumbre de que lo que está escrito en la Biblia es verdad, de que todo lo que dice ahí no es mentira. Entonces, pero pues también existe el otro lado de la realidad, que a veces nos cuesta creer en lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque hay todavía en nuestro interior algo que no hemos entregado al Señor. Muchos de nosotros hemos sufrido rechazo, muchos de nosotros no nos han mostrado la paternidad como debería de ser. Por lo tanto, eso se ve reflejado en nuestra relación con Dios. Habrá algunos de nosotros que quizás tuvo una infancia muy terrible, una adolescencia complicada, y que cuando llegamos a los pies de Cristo nos salvó. Eso lo creemos con el corazón, pero pues todavía hay algo que está dolido en nuestro interior que nos impide creer en el Señor Jesús de tal manera que podamos decir, bueno, todo lo que leo en la Biblia lo creo y lo hago y lo espero. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas en nuestro interior que todavía no hemos entregado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quiere una sanidad completa, no solamente en el cuerpo, sino en el alma y en el espíritu. Él quiere una sanidad completa. En el versículo en particular que leímos, si usted lee todo el capítulo completo, se dará cuenta que fue el primer milagro que hicieron los apóstoles cuando ya Jesús físicamente ya no estaba con ellos. Él les dijo y nos dijo a nosotros que no nos dejaría solos, que mandaría al Espíritu de verdad que nos enseñaría todas las cosas que deberíamos de saber. Entonces ya Jesús ya no se les aparecía. De hecho estuvo durante 40 días continuos apareciéndole, dándoles instrucciones y diciéndoles que esperaran el poder que los iba a cubrir. Entonces dice que Juan y Pedro iban en la hora nona, a las 3 de la tarde más o menos, según el calendario que llevaban el horario que llevaban los judíos. Se contaba la primera hora a las 6 de la mañana y se iban contando 1, 2, 3, 4. Entonces la hora novena, pues no, a nuestro uso horario, bueno, eran las 3 de la tarde. Dice que iban rumbo al templo a hacer oración y ven a un hombre tullido en el suelo que está pidiendo limosna, y ellos van y dicen aquella frase: no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús levántate y anda, y lo toman y lo ponen sobre sus pies. Entonces ese hombre llevaba 40 años ahí tullido, ahí, bueno, no sé si en ese mismo lugar o desde esa época, pero llevaba mucho tiempo pidiendo limosna. Yo creo que ya hasta era parte ya de la cultura y del folclore ahí del templo, ver a ese hombre ahí pidiendo limosna. Entonces ese fue un milagrazo que las autoridades religiosas de ese tiempo llamaron a los apóstoles y dijeron: pero ¿cómo es posible? Si ya matamos al que hacía estos milagros, ¿cómo estos amigos están haciendo los mismos milagros que hacía aquel? Estos los están repitiendo. Hay que darle de azotes, hay que darles temor para que ya no anden haciendo estos milagros. Y entonces Pedro dijo aquella frase: menester es obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces vemos cómo Dios, así como lo dice el versículo, quiere una completa sanidad. Diga: completa sanidad. Eso es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Desgraciadamente a veces pues nosotros
tenemos alguna enfermedad, la mayoría de ellas nos cuestan dinero. Usted sabe que quiere hacerse uno de un buen capital, ponga una farmacia porque siempre va a haber clientes. Raro es la farmacia en la que no haya clientes. ¿Por qué? Porque la salud es una cuestión básica ya. El quien no se quiere sentir bien, a menos que haya un masoquista que le guste estar sufriendo, bueno, esas son 20 pesos aparte, pero la mayoría de nosotros quiere sentirse bien, no quiere sentir dolor, no quiere funcionar al 80, al 90% de su capacidad corporal. Todos nosotros queremos y necesitamos vivir con un cuerpo sano, con un alma sana y, por supuesto, tener un espíritu sano. Pero pues a veces nos cuesta creer que Jesús puede hacerlo eso. A veces leemos en la Biblia prodigios y milagros y decimos, ¿qué será cierto? ¿No será por ahí que exageraron un poquito? Y les cuento que en la Biblia hay cristianos, así se llaman ellos, de la alta crítica, así se llaman, que a todos los milagros que hay en la Biblia siempre le quieren encontrar una casualidad lógica. Por ejemplo, dicen que cuando Dios hizo pasar al pueblo de Israel en seco en el Mar Rojo, que pues no era el Mar Rojo, que era el Mar de los Juncos, que era un lugar, dice que cuando había sequía se retiraba el agua y por eso pasaron en seco. Y uno les hace la pregunta, bueno, si ustedes creen que los israelitas pasaron de esa forma, ¿cómo se ahogaron el ejército egipcio? Si no pasaron y después las aguas los cubrieron, ¿cómo se ahogaron estos personajes? En fin, ellos siempre quieren darle una cuestión lógica al asunto y se hacen llamar cristianos, mas nosotros sabemos que todo lo que hizo Dios fue para que nosotros creyéramos en su nombre. Aún en los Hechos de los Apóstoles se marcan, miren, milagrazos tremendos. Cuando aquel joven, dice, oyendo a Pablo, estaba en un segundo piso, así como si estuviera yo acá y hubiera un segundo piso, que se cayó y cayó muerto. Y aún Pablo fue y lo abrazó y lo cobijó y dijo, no está muerto, ahorita resucita y ¡pum!, resucitó. Entonces son cosas que a nosotros nos cuesta a veces entender porque creamos, y es la realidad de las cosas, no suceden a cada momento, pero sí pueden suceder si tenemos una certidumbre en lo que Dios puede hacer. Por eso necesitamos tener fe, y fe es eso, es tener confianza, tener la credibilidad, otorgarle un voto de confianza al Señor y a su palabra y decirle, pues aunque yo vea todo oscuro, yo me voy a mantener perseverando, creyendo que Dios lo puede hacer. El que creó el cuerpo no podrá hacer algo, no podrá recrear un órgano que ya no funciona bien. Aquel que hizo la vista no puede volver a hacer una córnea. Entonces, todo eso lo debemos tener en cuenta. Acompáñenme, por favor, en Judas, capítulo 1, versos 20 al 22, dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. La fe en contra de la ciencia. Hay algunos que dicen, bueno, es que la ciencia dice que el método científico dice que todo se debe de llevar a la práctica y ver por medio de la observación, por medio de la prueba, a ver si es cierto. Eso dice la ciencia. La fe dice todo lo contrario, y no porque seamos retrógrados, porque en mis tiempos mozos, cuando yo empecé a ir a la iglesia, me decían que la iglesia era para gente analfabeta. Gracias a Dios que ahorita ya hay en la iglesia gente profesionista, gente que ha ido a estudiar, tiene una carrera profesional, pero anteriormente decían eso, que la iglesia se llenaba de puros analfabetas, que como el pastor había estudiado más o menos, pues él los comía, o sea, hacían todo lo que ellos querían porque no tenían esa capacidad intelectual. Entonces vemos que la fe no es así.
para poder creer en el Señor Jesucristo debemos entender la Biblia, debemos de leer, debemos de comprender el texto. Es decir, alguien que sea un letrado en la Biblia no es porque sea un analfabeta, al contrario, es un hombre lleno de sabiduría y de parte de Dios, no de parte de este mundo. Entonces, la ciencia, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues que ella tiene la solución para todos los males. Ustedes han visto cómo ha aumentado hoy la ciencia, y de hecho es una de las profecías que está ahí en Daniel, que la ciencia aumentaría. En estos últimos años es un avance tremendo. Hay incluso alguien que ya hizo trasplantes de brazos, imagínense, un brazo totalmente trasplantado a una persona. Incluso por ahí dicen que ya en Rusia han hecho un trasplante de cabeza. Entonces parecería ahí una ciencia ficción, pero es indudable que la ciencia ha avanzado a pasos agigantados. Pero ¿qué cree? La ciencia no puede curar ni el alma ni el espíritu. Hay algunos que se llaman psicólogos, psiquiatras, el psique, viene ahí la palabrita de alma, dicen ellos que pueden curar el alma, pero el psiquiatra te dará chochitos para andar todo lelo y que no andes pensando en tratar de matarte o andar haciendo cosas inadecuadas. Y el psicólogo lo que te va a decir, todo es culpa de tus padres. Échale la culpa a tus padres de todo y vas a ver cómo descansa. Decirle, papá, ya me dijo el psicólogo que tú tienes la culpa de todos mis males. Ya descansé, gracias a Dios. Eso es lo que va a decirte la psicología y la psiquiatría. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Bueno, Dios cura el alma. Toda ahí atadura que tienes en el alma es el único que puede tocar esa parte. No hay, la ciencia no puede. No vas a ir a la farmacia y por favor me da unas grajeas de la sangre de Cristo, por favor, para sentirme bien. Lo que pasa es que el dolor me causa tristeza, el pecado me causa tristeza. Yo creo que no hay todavía esas pastillas, solamente es espiritual. El arrepentirnos de corazón, eso nos da paz y nos reconcilia con Dios, y ahí nuestro espíritu está en paz con Dios, nos sentimos liberados, cosa que no puede hacer la ciencia. En cuanto a nuestra carrera cristiana, la fe debe de ir avanzando poco a poco. Es decir, no es lo mismo decirle a un recién convertido que cree en el Señor Jesucristo, a alguien que ya tiene 20 o 30 años de conocerle a Dios, creer que Él va a ser liberado por la palabra de Dios y por lo que Él ha prometido en su palabra. De hecho, cuanto más conocemos de Dios, nuestra fe se debe de ir incrementando. La ciencia obviamente no nos va a dar ese crecimiento. El estudiar una carrera, bueno, nos capacita para tener un mejor futuro allá afuera en el mundo. Pero pues la fe, todos se nos dio un grado de fe, así como decía la hermana, como un grano de mostaza, así todos tenemos esa capacidad de fe. De nosotros depende de que ese grano de mostaza empiece a ir creciendo. No hay métodos o caminos cortos para que nosotros podamos tener una fe increíble. Es a través del conocimiento de la palabra y a través de tener comunión con Dios. Y ese debe de ser nuestro compromiso, el ir incrementando nuestro nivel de fe. Hoy hay un movimiento allá afuera en el mundo que es no contaminarse con los alimentos. Sabemos que hoy, desgraciadamente, por el volumen, la cantidad de personas que tenemos en este planeta, hoy ya no, los alimentos no le están dando el tiempo de reproducción que se necesitan. Hoy les están acelerando a base de hormonas, a base de químicos y de otras cosas para que puedan estar ya en un tiempo corto en el mercado y usted los pueda consumir. Hoy hay un movimiento allá afuera que dice no, a mí todo dámelo orgánico. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, que ha sido cuidado y ha sido cosechado con métodos naturales, nada que los pudiera acelerar. Y hoy la gente dice, bueno, para que no me enferme, para que no después tenga cáncer con los pollos ahí llenos de hormonas
o la carne con clenbuterol, así de esas gordotas, bueno, me abstengo yo y así voy a tener una sanidad en mi cuerpo. Está bien, yo no digo que esté mal, pero debe de haber también un ímpetu, un impulso en nuestro interior de volvernos a lo que la iglesia primitiva era, a confiar en el Espíritu Santo, a depender exclusivamente de Él. ¿Quién, cuando tiene un dolor, qué es lo primero que hace cuando alguien tiene un dolor? Estamos viendo, tenemos un año que nos dice que debemos hacer una iglesia auténtica, sin fingimiento. Dígame sin fingimiento, cuando usted siente un dolor, ¿qué es lo primero que piensa? Una pastilla. Es lo más natural. ¿A poco usted dice, no, voy a orar ahorita, me voy a untar aceite en el nombre de Jesús, este dolor se me va a quitar? Es lo primero que nos viene a la mente. Una pastilla va a solucionar todo este problema. Me dejo de cuentos, quizás ahí estoy 1 o 2 horas clamando y hasta las 3 o 4 horas Dios me va a quitar el dolor. Sí, pero tu fe va a crecer. Es por eso que necesitamos volver a lo natural, volver a depender del Espíritu Santo, no depender de la ciencia, no depender de una pastilla. Hay algunos que dicen, bueno, eso es pensar retrógradamente, eso es volver a la época de las cavernas, es que ya todo te lo soluciona, sí, pero veamos las consecuencias que nos trae. Si yo tengo un dolor en mi interior y digo, bueno, me tomo una pastilla, mire, tómese esta pastilla durante 3 días, 1 cada 8 horas, y me la empiezo a tomar y de repente empiezo a sentir un ardor aquí en mi estómago y le digo, oiga, fíjese que me empezó un ardor aquí en mi estómago. Sí, es una de las reacciones secundarias de la pastilla. Tómese esta otra para que le quite el ardor de estómago. Y ahí voy yo. Ahora no es una, ahora son 2 pastillas las que me estoy tomando. Y así podía ponerle un ejemplo de lo que nos pasa con la medicina. Nos cura de algo, sí es cierto, pero a veces trae reacciones secundarias porque en nuestro cuerpo algunos reaccionan diferente a los medicamentos. Hay algunos que son intolerantes a la penicilina. Alguien lo inyectan con penicilina y ya se empieza a hinchar, le empieza a dar taquicardia. ¿Por qué? Porque no soportan la penicilina. Entonces, ¿qué mejor que depender del Espíritu Santo? Él conoce cómo está constituido en nuestro interior. Él sabe qué botón apretar, por así llamarlo de alguna forma, y poder curarnos. Nos va a costar tiempo acostumbrarnos a depender del Espíritu Santo, pero créame, se va a llevar una vida más desahogada, y sobre todo ahorita que la economía como está, usted va a las farmacias y siempre las verá llenas, siempre hay necesidad de salud. Qué mejor que depender de la fuente de la salud, que es nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame por favor en Mateo 13:58. Mateo 13:58 dice, y no hizo ahí muchos milagros, ¿a causa de qué? Pero dígalo fuerte, yo sé que todos estamos ayunando, que nadie comió pozole, pero dígalo fuerte, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad es un gran obstáculo para traer sanidad de parte de Dios. Terrible la historia que se vivió en Jerusalén en aquella época. ¿Por qué? Porque dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y Jesús no hizo muchos milagros en Jerusalén. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque muchos le cuestionaban. Muchos le decían, yo creo que tú eres un falso profeta. Y hay algunos que blasfemaban y le atribuían a sus milagros que eran de parte de Satanás, que esa es la blasfemia que no se va a perdonar. El atribuirle los milagros de Jesús a un espíritu inmundo es blasfemar contra el espíritu, de lo cual dice el Señor que no hay perdón. Entonces, aquí Jesús dice, bueno, si ustedes no quieren recibir mi palabra, si hay incredulidad, pues me voy a los gentiles. Y en Galilea, ahí hizo la mayoría de los milagros. Entonces, pues terrible lo que nos sucede.
si aquí está el Señor y está trayendo sanidad y está trayendo liberación, pero en mi corazón hay un poco de incredulidad, Dios no puede moverse ni puede darme libertad. ¿Por qué? Porque hay como un obstáculo en mí. Por eso estos personajes no recibieron el milagro, no recibieron sanidad de parte del Señor. ¿Por qué? Porque todos se lo cuestionaban, todos les decían, no, es que tú eres un falso profeta, no, es que si tú de verdad vinieras de Dios, te hubieras sometido ante los fariseos, ante los sacerdotes, pero tú vienes de manera independiente aquí a decirnos estas cosas, y todos se lo cuestionaban. ¿Por qué? Porque tenían un espíritu de incredulidad. Que no nos pase eso a nosotros, que si Dios viene hoy con sanidad, si hoy viene hoy con liberación y se encuentre en nuestro corazón diciendo, híjole, pues es que no creo yo. La verdad, así que me perdone el pastor, la Biblia y mi cobertura apostólica, pero no lo creo. El problema no está en tener incredulidad en nuestro corazón. El problema es no hacer nada para que Dios quite esa incredulidad. Dice ahí en Marcos 9:24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. A ver, ¿cómo está esto? ¿Por qué dice creo y luego dice ayuda en mi incredulidad? Porque él estaba creyendo en todo lo que estaba haciendo Jesús. De hecho, si usted lee la historia completa, dice que era un muchacho el cual su padre lo trajo a los pies de los apóstoles y ellos oraron y el espíritu inmundo no abandonaba al muchacho. Ahí se quedaba y echaba espumarajos, y dice su papá que a veces lo tomaba y había fuego y el espíritu inmundo le obligaba a irse al fuego, a que pudiera quemarse. Es decir, era un espíritu violento el que lo poseía a este muchacho, que lo hacía que se matara, que buscara quitarse la vida. Y lo trajeron a los pies de los apóstoles y los apóstoles no pudieron echarle fuera el espíritu inmundo. Entonces lo trajo a los pies de Jesús y Jesús le dijo, bueno, para todo el que cree, todo le es posible. Entonces el papá del muchacho dijo sin fingimiento, sí, Señor, yo creo porque yo te he visto cómo has hecho los milagros, pero en mi corazón hay incredulidad. Ayúdame a quitarla de mi corazón para que yo pueda ver cómo el milagro que necesita mi hijo tú lo puedes realizar. Entonces no tiene nada de malo decirle al Señor, Señor, honestamente yo tengo incredulidad en mi corazón para creer toda la sanidad, todos los milagros que tú tienes para mí. Vamos ahí en Primera de Pedro 1:7. ¿Cómo hacer para que mi fe crezca? ¿Cómo hacer que la fe que nos ha dado Dios, que es como una semilla de mostaza pequeñita, puede ir en incremento para yo creer en toda la sanidad, en todos los milagros que Dios tiene para mí? Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es una verdad que nosotros vamos a ser probados. Cuando Jesús caminaba, o más bien lo llevaban castigando rumbo al Gólgota, las mujeres que lo seguían estaban llorando por él, cómo estaba siendo maltratado, cómo lo estaban maldiciendo, lo estaban escupiendo, y él decía, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, porque si en el árbol verde hacen eso, cuánto más en el seco. Entonces ellas se llenaron de temor, y era porque en el año 70 el general Tito iba a invadir Jerusalén, la iba a destruir, y dice que fue tan grande el asedio que había mujeres que cocinaban a sus hijos porque no había nada de comer. Entonces no vamos a llegar a ese grado de que Dios nos pruebe. La prueba que trae Dios sobre nuestra vida es sobre nuestra fe. Así como en algunas universidades, bueno, la mayoría de ellas se presentan exámenes para conocer el grado de conocimiento que nosotros tenemos. Yo hasta ahorita no he conocido ninguna universidad o ninguna escuela que se plazca del placer de no
presentarle exámenes a sus alumnos. Algunos alumnos estarían felices de que hubiera ese tipo de clases, de universidades o escuelas, de que no se les presentara un examen para ver qué es lo que han aprendido. Pero nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, siempre va a estar probando cómo está nuestra fe. Y eso hace que si nosotros salimos aprobados de la prueba, nuestra fe alcance un escalón más. Ese granito de mostaza, si pasamos una prueba, se va a ir incrementando. Acuérdese que la fe que estamos hablando es tener confianza, tener la credibilidad de que todo lo que Dios dice en su palabra se puede realizar, se puede hacer. Acordémonos lo que dice la palabra, que el justo vivirá por fe. En estos tiempos de incertidumbre, créanme que es necesario tener esta fe para creer que todo lo que hace Dios, todo lo que esté en sus manos, Él lo hará. Cuando Dios no nos da tiempo, así como usted ve en las pastillas, dice, bueno, el doctor te dice en 1 o 2 horas usted se va a sentir de maravilla. Dios no nos dice eso. Dios nos dice, búscame y yo me mostraré a ti. Buscad y hallaréis. Tocad la puerta y se os abrirá, pero no se nos marca un tiempo. Pero sí, el momento de la prueba va a llegar a cada uno de nosotros y es una prueba que va a estar continuando. Así como cuando pasamos de nivel en nuestra educación, los exámenes se vuelven un poco más rigurosos. Y ustedes lo ven en su escuela dominical, por eso a algunos no les gusta. Ya cuando van a pasar con el pastor dicen, bueno, pues ya llegué hasta aquí, nos vemos, porque saben que la exigencia es un poco mayor. Entonces así también pasa con las pruebas que vienen sobre nuestra fe. Cuando pasamos una prueba, la prueba siguiente va a ser un poco mayor. ¿Para qué? Para que nuestra fe se pruebe, y dice que nos va a dar alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesús. Para eso nosotros hemos sido convocados, no para tener el mismo nivel de fe que como empezamos en nuestra carrera espiritual. Recordemos la palabra del Señor dada a esta iglesia, que la gloria mayor sería mejor que con la que iniciamos. La gloria postrera será mejor en este templo. Esa palabra se nos dio como iglesia del Señor aquí en Pinotepa y la debemos de creer. No debe de haber incredulidad de decir, ¿qué será? No, pues yo veo cada vez menos personas aquí en la iglesia. Bueno, usted debe de tener esa fe para creer que Dios va a obrar siempre y cuando esta iglesia sea fiel. Acordémonos los mensajes a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Siempre se les dice, por ser fiel, yo te guardaré. Siempre debemos de tener fidelidad y también fe, creer en lo que Dios hará. Romanos 10:17, acompáñeme por favor, ya estamos culminando. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios viene de una palabra griega que se llama rema. No es la palabra logos que se describe para la Biblia. Cuando usted lee un versículo, ahí es logos, es la palabra escrita de Dios. Aquí la palabra de Dios es la palabra rema. ¿Qué quiere o qué significa esta palabra rema? Bueno, la palabra rema significa la palabra de Dios dada por segunda ocasión, ahora por el Espíritu Santo. Ejemplificando, bueno, si a mí, que casi no pasa aquí en México, me llaman y me dicen, ya sabemos dónde estás, vamos a ir por ti, ¡ay, extorsión! Y ya me lleno de temor. Y yo digo, no, Señor, seguramente ya vienen por mí, me van a levantar. Y usted se llena de temor, viene con temor, hasta ni la iglesia quiere ir, ni a la célula va, porque dice, ya vienen por mí. Entonces usted viene aquí al altar, entonces el Espíritu Santo toma ahí Salmos 23 y se lo dice ahí. Yo soy Jehová tu pastor, nada te faltará. Y entonces usted ahí lo recibe y dice, este es mi rema.
Está recibiendo la palabra ahora dicha por el Espíritu Santo y usted la está creyendo y su fe se está incrementando. Por eso debemos de reconocer que hay tiempos de ministración donde el Espíritu Santo está hablando claramente a cada uno de nosotros. Ustedes lo han visto, como el pastor a veces ha dicho una palabra puntual y alguno de nosotros dice, híjole, esa palabra es para mí. Bueno, ese es el rema de Dios. No es, sí es la palabra de Dios, pero aplicada de manera particular en un asunto acerca de cada uno de nosotros. Entonces nosotros debemos incrementar nuestra fe para que los milagros y la sanidad vengan a nuestra